Muy bien, entonces decía que a diferencia del teatro inglés y el español, en la comedia italiana participaban mujeres y hombres. Solo que aquí puse el verbo en plural, tendría que haber sido en singular. Eh, bueno, una innovación de los italianos, que una gente se es lo que es. A ver, ¿no hay preguntas o comentarios hasta ahora? Cuando ustedes saben que cuando los haya, me avisan. ¿Cuál es el origen de la comedia italiana? Que eso ya no lo habíamos preguntado. Ah, sí, esto como que se repitió. No. Algunos sitúan el origen de la comedia del arte en las farsas romanas. Imagínense la antigüedad, ¿no? Eh, Particularmente en el personaje del Sannio, el bufón de aquellas farsas. Una farsa, ustedes saben, es una obra de teatro, ¿no? En la que se representa una farsa, es decir, un engaño, una situación que deriva del hecho de que están engañando a alguien o a una persona o a varias, a muchas, ¿no? Y también en las jaculatori, eso no sé cómo se pronuncia porque es latín, de los latinos y el mimo clásico. ¿Se acuerdan de los mimos, no? Lo que hacen, los que expresan todo el contenido de su pieza solamente con movimientos de mano, movimientos del cuerpo y muecas de la cara. Entonces es una cosa así como el milagro de la radio, pero al revés. El milagro de la radio es que la única herramienta que tiene el locutor, el que habla en la radio, el protagonista, la única herramienta que tiene es la voz. Lo que se puede hacer con la voz, ¿no? Que son montones de cosas, por cierto, la radio lo ha demostrado. Pero uno se dice, oye, pero solamente la voz. No te pueden ver los ojos, no te pueden ver estirar los brazos, no ven cómo estás vestido. Entonces, ¿cómo expresas? Con la voz se puede. Los mimos, esos actores que solo hacen movimientos, logran expresar todo lo que quieren expresar solamente con movimientos de mano, de pie, de cuerpo, expresiones de ojos, movimiento de labios, ¿no? No movimiento de labios para pronunciar nada, sino para, ¿no?, movimientos de boca, ¿no? Yo lo veo así como el contrario de la radio. En esto no tienen voz, pero logran expresar todo lo que es necesario. Y entonces, así de antigua es la práctica de la comedia del arte, que bueno, en el siglo XV, XVI se materializó en un movimiento, digamos movimiento, porque eran muchos grupos los que lo hacían, no porque hubiera como en el siglo XIX y en el siglo XX, que había manifiestos de gente que se había puesto de acuerdo para estar en desacuerdo con algunas cosas y de acuerdo con otras, y concebir el arte de cierta forma, escribir de cierta forma, dedicarse a ciertos motivos, a ciertos temas, ¿no? Había cosas que no querían y cosas que sí querían, ya ustedes saben. No es que nadie se puso de acuerdo para crear un movimiento así, que se llamó Comedia del Arte Italiano. No, 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 eso tenía muchísimo tiempo por ahí. Tiene que ver con los juglares, y los juglares ustedes recordarán que son griegos también, los llamaban aedas. Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, era un aeda, un juglar, y en la Edad Media toda Europa estaba llena de juglares, estos tipos que iban de pueblo en pueblo recitando su canción, su poema, que contaba alguna historia, y vivían de eso, ¿no? Y eran uno, cada juglar era un solo juglar, cada juglar era su propia empresa, digamos. En esa época lo diríamos más o menos así. No es que existían grupos de juglares. Y los aedas también eran una sola persona que iba por ahí eh, de pueblo en pueblo. A lo sumo, el aeda llevaba a su familia, a sus hijos, pequeños normalmente, que de alguna cosa se ocupaban, pero el artista era él. Y pasaba lo mismo con el juglar. A mí la palabra juglar me parece bellísima. I am sorry for you. Me tienen que oír estas interrupciones para decir estas cosas.
Am, ¿Cuál es el origen? Seguimos preguntando, ¿no? ¿Cuál es el origen de la comedia del arte italiano? Otra fuerte, perdón, es que por aquí dicen que es tan antigua así como en la época romana e incluso la época griega, y la época de los mimos, que parece que es más larga de lo que normalmente se entiende. Pero hay otras fuentes que aseguran que el origen de la comedia del arte es una fusión de actividades de juglares y malabaristas, más las claves cómicas propias de los bufones renacentistas, ya eso es siglo XVI, y los elementos característicos del carnaval. Ya se acordarán de que aquí dice que más reciente, pero el carnaval es tan antiguo como la época romana. Es más, el carnaval fue integrado a la cultura occidental, o a la cultura cristiana, porque, porque el cristianismo se encontró con el carnaval en Roma, cuando llegó a Roma. Y como era una fiesta pagana, había que convertirla en una fiesta religiosa. Bueno, era una fiesta religiosa en la religión politeísta de los romanos, pero entonces el cristianismo la tomó para, bueno, para sus fines, ¿no? Para la evangelización o para eh, el cultivo del espíritu también. Profe, pero ¿cómo va a cultivar el espíritu en el carnaval? Si se supone que, sobre todo en la época romana, el carnaval era un despelote. El carnaval era una época en que las reglas se olvidaban y todo el mundo podía hacer lo que le diera la gana. Y todo el mundo se podía, perdónenme el lenguaje, acostarse con quien se tropezara en la calle. Y todos estaban dispuestos a eso. Y todos estaban de acuerdo en que durante esos 2 días, que en realidad en Roma duraba más tiempo, eh, no había reglas, ¿no? Todo el mundo contra todo el mundo con todo el mundo. Estaba permitido vengarse de tus enemigos, de nuestros enemigos, eh, indiscriminadamente, hacerse enemigos nuevos para tener de quién vengarse el año siguiente o esa misma semana. Eh, Era todo un desajuste, un desbarajuste de las normas y, por supuesto, con la llegada del cristianismo, eso, bueno, a su llegada, el cristianismo encontró eso como un problema y lo que hicieron, que fue muy inteligente, fue atraerlo hacia el cristianismo y convertirlo en 2 días en que aprovecha para divertirte hoy, que después de eso viene la Semana Santa, que es una semana de dolor, ¿no? E incluso en algunas épocas, en muchas épocas, fue una semana de dolor autoinfligido, ¿no? Un dolor que sirve como penitencia por las cosas que hice en el carnaval incluso, ¿no? Por las que hice antes también. Uh, y la penitencia se parece en cierta forma, proporcionalmente no es lo mismo, se parece al sufrimiento de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, el cristianismo convirtió el carnaval en fechas que tienen que ver con esta nueva forma de ver la vida que llamaban cristianismo, pero que tenía una nueva visión. O sea, le dieron al carnaval una nueva visión. Ahora también en el carnaval todavía uno lo que hace es fiesta, pero el desbarajuste que había en Roma con eso y en la Edad Media en toda Europa, no. Eh, bueno, el desbarajuste lo tenemos en la actualidad durante todo el año. No esperamos el carnaval para hacer todas las tropelías y las rubieras que hacemos todos los días. O sea, eso es todo el año. Eso fue en aquella época, al principio en Roma y luego en la Edad Media, que el carnaval era una cosa importantísima porque era como una liberación de las reglas cotidianas. ¿Me recuerdan esa canción de Joan Manuel Serrat que comienza, Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscura, hoy sembrada de guirnaldas? Bueno, esa es una descripción de la fiesta de San Juan en,
en Cataluña por lo menos, pero en toda España sucede y en muchos lugares de América, muchísimos lugares de América. Eh, es una canción sobre la celebración de San Juan en junio, eh, pero la descripción que hace es carnavalesca. La descripción que hace es que en ese día todos son iguales. Eh, Todos comparten su pan, dice la canción, todos comparten su pan, su mujer y su gabán, ¿no? O sea, su vestimenta. Eh, y todo el rico y el pobre se dan la mano, dice la canción. Y hay una fiesta que es buena por eso, pero se parece a la del carnaval en el hecho de que todos olvidaban lo que habían sido el día anterior y durante el carnaval eran otra cosa. El carnaval llegó a ser una cosa tan importante en Europa en la Edad Media, bueno, y en América también, en los primeros siglos de la presencia española en América, llegó a ser una cosa tan importante culturalmente que en la actualidad se estudia el carnaval en disciplinas como la literatura comparada, ¿no? En la sociología, en la historia. Bueno, la historia se tiene que estudiar porque es un acontecimiento histórico que viene de la antigüedad. Pero el asunto es que existe el concepto de carnavalización, ¿no? Que se estudia en literatura, porque es de aquellas fiestas inmensas y como incontrolables, ¿no? Sin normas. eh, Esas características pueden encontrarse en fiestas de la actualidad. Y en la literatura hay manifestaciones de la carnavalización, que aunque el autor no quiera describirlo así, aparece. Se encuentran elementos por aquí, por allá, por todos lados. Y la comedia del arte toma elementos también de la carnavalización, ¿no? Porque es jocoso, ¿no? Y es improvisado y es exagerado. Vamos a seguir. ¿Qué influencia recibió la comedia del arte? Como género autónomo, la comedia del arte combinaba elementos del teatro literario culto. Ajá. No era simple obra teatral ligera y cortita para entretener un rato a la gente. También tenía influencia literaria culta del Renacimiento italiano. ¿Y qué Renacimiento fue más culto que el Renacimiento italiano? Si el Renacimiento también nació en Italia. También tiene recursos mímicos, ya lo dijimos, y ciertas habilidades acrobáticas del circo, que es para entretener. Su aparición es contemporánea con la profesionalización de los actores y la creación de compañías estables, ¿no? Eh, Creo recordar que en esta obra, que es anónima, había alguna cosa interesante sobre el- la comedia. Bueno, este parece ser un retrato de los miembros de aquel grupo que se llamaba I Gelosi, o de una obra, no, no, compañía I Gelosi, ¿no? Debe ser los celosos, ¿no? Bueno, ahí está ese grupo representando esto. Y se nota también en los buenos, bellos y bien hechos trajes que esto debe ser la representación de alguna obra literaria culta, como dice aquí. No es una obra improvisada o escrita por un comediante desconocido y popular. Parece que fuera ya dentro de un teatro con techo, no en mitad de la calle, ¿no? Improvisado. Me llama la atención el cuchillo que parece tener el personaje que está a la derecha, que tiene traje como de árabe, ¿no? Eh, bueno, ahí hay como una trama. También hay un personaje que está como medio arrodillado, al que no se le ve el rostro, que bien podría representar al bandido, al, al, al malvado, ¿cómo se llama? Al villano de la historia. ¿Cuáles son los temas de la comedia del arte? El valor literario del texto queda en un segundo plano. Apenas se escriben textos para memorizar, ya que los actores solían recurrir a los esquemas de la intriga, concebir y recomponer enredos, variar historias harto conocidas y sobre ellos improvisaban. La manera de
trabajar de la comedia del arte o de los artistas de la comedia del arte era más o menos así. No sabemos una historia. Todos los que formamos parte del grupo de actores no sabemos una historia. Digamos, por ejemplo, Romeo y Julieta, que o no había sido escrita o acababa de ser escrita en esa época, porque ese es el siglo de Shakespeare también. Eh, Romeo y Julieta. Entonces llegamos a este pueblo y armamos el Tarantín, que era así como está ahí en esta obra. Armamos el Tarantín y nos vestimos con los trajes de los personajes. Y entonces nos decimos, ¿qué vamos a representar hoy? Y el director o el que sea como el jefe del grupo dice, por ejemplo, Romeo y Julieta. No hay libreto. No tenemos un papel donde esté escrito qué hace, cómo es la obra de Romeo y Julieta. Y entonces, bueno, ok, vamos a comenzar tú allá y yo aquí, por ejemplo. Y empieza un diálogo y empiezan acciones y eh, empiezan a desfilar por la escena personajes y más personajes que van haciendo las cosas que se hacen o que aparecen en la obra de Romeo y Julieta, pero que lo van creando en ese momento, lo van improvisando el diálogo, van improvisando lo que hacen. Eh, Todos ellos saben que Romeo y Julieta se enamoran. Entonces, bueno, al principio habrá una escena en que se enamoran los dos protagonistas. Y más tarde, Romeo mata a aquel otro muchacho, el primo de Julieta, y tiene que salir corriendo. Lo hacen, pero sin haber ensayado nunca, sin estar de acuerdo en cómo van a hacer eso. Les sale. Esos son artistas. Eh, y bueno, después Romeo está por allá lejos, solo, y no sabe de lo que está pasando, y Julieta está por aquí buscando la forma de escapar del matrimonio al que la tiene prometida su padre. Y bueno, viene el monje este, le ofrece aquel brebaje que la va a hacer parecer muerta, pero está viva. Y bueno, y hacen esa escena. Llega Romeo y la ve muerta, se mata. Y luego ella se despierta, él lo ve muerto, se mata. Eso es sin improvisar, perdón, improvisando, sin ensayar, sin saber con certeza qué es lo que va a decir el otro actor, que tengo que esperar que lo diga para ver qué le digo yo, ¿no? Y bueno, eso lo hicieron aquí y bueno, al día siguiente van para otro pueblo y se dicen, ¿qué vamos a representar hoy? Bueno, Doña Bárbara. Y ¡pum! Cada quien sabe qué es lo que hace cada personaje en Doña Bárbara y vuelven a hacer la improvisación de la vez anterior. Así más o menos trabajaban los actores de la comedia del arte. Por esa razón, les voy adelantando, no existen textos escritos de las obras. Bueno, sí existen, pero son muy pocos. Eh, Existen textos escritos de la época en que ya se medio formalizó y que había uh, miembros de los grupos que terminaban haciendo unas anotaciones para, para cuando tuvieran que hacer esto, para cuando tuvieran que improvisar. Y bueno, y había también los que escribían la obra completa, que siempre eran muy breves y que cada vez que la representaban la modificaban. Pero no hay muchos textos de la comedia del arte porque era improvisación, era arte sin pulir, ¿no? ¿Cuáles eran los temas de la comedia del arte? Los esquemas siempre giraban en torno a las infidelidades, los amores, los celos, los malentendidos, los problemas económicos, los vecinos molestos, las disputas, el hambre, la justicia. La injusticia. Era todo superficial. En la improvisación siempre se tenían en cuenta las condiciones del público ante el que actuaban. Estos son unos artistas. Porque, ¿qué le va a decir a este público? Algo que no solo que pueda captar fácilmente, sino que le afecte, que tenga que ver con él. No le va a hablar de un problema y una situación que existe en el otro lado del mundo, porque al no comprender totalmente lo que está pasando, pues no lo van a disfrutar y no les va a servir de casi nada, ¿no? Aquí tenemos una escena que parece ser como una disputa, no sé, hay un conflicto. Esto parece que están, bueno, iba a decir, parece que están disfrazados, pero en la comedia del arte siempre están disfrazados. Deben estar disfrazados porque es el carnaval y además el famosísimo carnaval
de Venecia. Este dibujo es de una época bastante reciente para la comedia del arte, que ya después de la mitad del siglo XIX. Este es muy interesante porque este dibujo es muy interesante porque es como una crítica a los judíos y su manía, bueno, manía quizás no deba decir, su costumbre, ¿no? Su hábito de tenerlo todo anotado y de regirse por lo que está escrito, ¿no? No solo en lo religioso, que eso es muy conocida esa actitud, esa costumbre, eh, sino también en lo económico, ¿no? Las cuentas claras conservan amistades. A ver, Máscaras de Judíos, de Francesco Bertelli. Otros temas que venían en las obras de comedia del arte eran los argumentos y tramas muy sencillos, ¿no? Lo más típico. Historias simples las historias simples relataban aventuras y vicisitudes de una pareja de enamorados. Por ejemplo, Florindo e Isabela. Normalmente Florindo e Isabela y Arlequín y Colombina protagonizaban casi todas las obras, las escenas. Eh, ¿Y quiénes eran estos? Bueno, personajes prototípicos que usaban siempre. Eh, las vicisitudes de una pareja de enamorados ante la oposición familiar, por ejemplo, de ese típico personaje llamado Pantaleón o el típico personaje llamado el Doctor, o aparecían tipos del entorno social como el soldado fanfarrón, que a veces, por cierto, bueno, a veces no, frecuentísimamente el soldado fanfarrón era español, lo cual indica una visión que tenían los españoles acerca de cómo eran los españoles, ¿no? Fanfarrones. La intriga, los mimos y las acrobacias corrían a cargo de los sani, los criados. Era un tipo de personaje que eran los criados. Siempre tenía que haber criados, siempre había, y eran casi siempre del mismo comportamiento. Arlequín y su novia Colombina. Las intrigas, los mismos y las acrobacias corrían a cargo de los Sanni, los criados, como por ejemplo Arlequín y su novia Colombina. Muy pocas veces Arlequín no estaba de novio con Colombina en alguna obra. Siempre hacían pareja. Y eso en la mente de la cultura, en la cultura occidental, la pareja típica, clara, la pareja obligada de Arlequín es Colombina. Es como decir Romeo y Julieta. Uno no dice nunca Romeo y Herbelillín, ¿no? Uno dice Romeo y Julieta, ¿no? Este, ¿cuál otro hay? Dante y Beatriz. Uno no dice nunca, ahora ya no me acuerdo los nombres de las chicas, pero podía ser el chiste ad infinitum. ¿La comedia del arte fue exclusivamente italiana? Pues no. Este cuadro es interesantísimo porque ahí, que parece que estuvieran haciendo una obra de teatro alrededor de Arlequín, el que está disfrazado como de payaso. Esa es la pinta típica, general, prototípica, tradicional, célebre, la pinta célebre de Arlequín, ¿no? Sin saber que eso es comedia del arte, uno puede decir, mira, ahí hay un Arlequín, ¿no? Esa especie de payaso que se viste así con un traje hecho como de triángulos. Ese no parece estar hecho de triángulos, pero es que originalmente el traje de Arlequín estaba hecho de retazos, de tela vieja, porque eran actores muy pobres, ¿no? Bueno, después esa apariencia de Arlequín se hizo conocida y empezaron a hacerle trajes que eran así, aunque el traje estuviera bien hecho, con tela nueva, e incluso cuando era caro, ¿no? Eso fue más tarde. Digo que esta obra es interesante, esta pintura, porque en esta obra están muchos autores de teatro culto, ¿no? Actores, sí, actores también, pero digo dramaturgos conocidísimos, comenzando por el que está de primero a la izquierda. Si no lo reconocen, ahí dice su nombre, Molière. Sé que ahí dice Molière y además le reconozco el rostro, Molière. No veo quién es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto,
no se ve bien lo que está escrito, pero esta obra está en internet, uno la puede buscar y ver bien qué dice. Caramba, no veo bien ninguno de los otros, de los otros artistas, dramaturgos. Bueno, ahí hay italianos, franceses, españoles, ingleses. Shakespeare debe estar ahí. Sí. Hay de todo. Es interesante porque la comedia de arte italiana se supone que es un arte muy popular, ¿no? Y estos tipos son lo más elevado, lo que se considera más elevado del arte europeo, de todos los tiempos, ¿no? Y aparecen mezclados aquí. Una evidencia más de la relación, del parentesco y de la alimentación que existe entre el arte popular y el arte elitesco. El arte, no me gusta decir elitesco, pero el arte culto, digamos. Que tampoco es muy bonito que se diga eso, pero es eso. Sí, pues la dicotomía existe entre lo popular y lo culto, ¿no? Lo académico. Eh, pero se nutren uno a otro, porque también las escenas de Shakespeare y las escenas de Molière y las escenas de Cervantes son escenas populares, ¿no? Con un tratamiento de otro tipo, ¿no? Y con otras estrategias, con otro todo, pero vienen de la plaza, del mercado, de la calle, ¿no? Y de la intimidad del hogar también. Y de dónde vienen muchas de las intrigas que aparecen en la comedia del arte. Bueno, también vienen de esas obras que han escrito esos encumbrados autores conocidísimos de la cultura occidental. Se nutren la una a la otra. Ah, mira, no he leído esto. La comedia del arte prosperó particularmente en Italia desde sus inicios y a lo largo de toda su historia, y su paralela expansión a otros países fue consecuencia del espíritu itinerante de las compañías, claro, iban caminando por ahí, quién sabe, que ya pasamos la frontera de Francia con España. Ay, bueno, aquí importa. Yo hablo español también, vamos a seguir aquí. Eh, Fue consecuencia del espíritu itinerante de las compañías y también al desmantelamiento de los teatros en Roma por parte de la Iglesia durante el periodo de la Contrarreforma. La Contrarreforma, que comenzó, como ustedes saben, en 1517 y se puso verdaderamente contrarreformista en 1534, 17 más 17, cuando Enrique VIII se quiso divorciar. El Papa le dijo que no, está loco, esto es para siempre. Y él dijo, ah, bueno, entonces ya yo no obedezco al Papa, yo soy el Papa de la religión católica, pero, aunque sea solamente en Inglaterra. Y, y bueno, y después terminaron separándose totalmente, ¿no? Esa disputa iba a decir, esa disputa se resolvió, pero eso no se resolvió nunca. Simplemente Enrique no se podía divorciar, pero creó una nueva religión en la que él daba permiso de divorciarse y bueno, se divorció. No sé para qué, porque a la mujer la iba a matar después. Hubiera podido matarla de una y ya. Un chiste muy malo. No malo como dicen normalmente la gente, que ¡ay, chiste malo! No, malo porque es cruel. Un chiste malvado. Este, entonces, en esa época, comenzando en 1517, más bien como en 1934, surgió la reforma y luego la contrarreforma, reforma del lado protestante, contrarreforma del lado católico, y entonces el teatro sufrió esa hecatombe de que los echaron de Roma, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta? Más de 5 minutos. Eh, Jolín. y entonces, bueno, se empezaron a expandir más de lo que se expandían antes, solamente por el hecho de ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de país en país. Esta, como pueden ver, ustedes que han paseado tanto por ahí, es la Plaza de San Marcos de Venecia. A ver, vieja Procuraduría, Plaza de San Marcos de Venecia. Un dibujo de 1722. Qué cultos somos en esta clase, Dios mío. Profe, creo Este que no es, lo podemos ver. ¿no pueden ver el dibujo? No, ¿Por solamente qué? una parte de la presentación y algo como un montón de páginas.
Pero o ¿por qué no me han documentos, dicho eso antes? porque pensé que usted estaba, no sé. Si no, lo bello es que vean. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, no se está compartiendo la pantalla. La pantalla sí, pero se ve como que dividida. La mitad, ajá, solamente se veía la parte principal de la presentación. Y la otra página era unos documentos suyos que tenía allí. Oh, muchachos, hubieran debido decirme eso. ¿Se acuerdan de que tenía dificultad para volver a encontrar la presentación? Cuando usted dijo, ¿ustedes ven esta plaza? Ahí fue como que me di cuenta de eso, pero ¿Cómo se ve ahora? ahora Ahora se ve sí. bien y completa. A ver, y cuando yo iba diciendo lo que decía, lo que ustedes veían estaba estático. Sí. Ah, qué lástima, qué lástima. Porque una cosa que yo... esta es la primera de esta segunda llamada. Una cosa que me parece que se puede disfrutar mucho de esta presentación y que también es valioso para imaginarse gráficamente cómo era la comedia del arte, son las pinturas. Y bastante tiempo que me tomó encontrar pinturas, ¿no? Sobre esta pintura no hice ningún comentario, pero miren cómo se hacía al aire libre. Tan al aire libre, miren que eso parece en las afueras de la ciudad. La ciudad está como a la derecha, ¿no? La ven, ¿no? Estos son los muros. Ok, vamos a ver. Y por Y aquí tenemos. con esos vestidos en la tierra se hacía. Ah, no, claro, si tenían que ir a todas partes vestidos así. Tenía que. No había más remedio. Y todo era tierra, así que Sí, sí, asfalto no Aparte, había. no es que hubiese una tarima para que se pudiesen montar, a menos que se la montaran ellos mismos, pero por lo general a tierra, a No, suelo y No es sí, tanto sí. por la tarima, sino es que vas a tener que lavar la ropa No, con montones de tierra. no, 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 no. se la meten en la lavadora y listo. Esa En interpretación, exacto. el siglo Mira, XVIII. esa mira, interpretación me gusta mucho más. agüita y Este, listo. no, no, no es verdad, no había que lavarla. Dije esto pensando en una respuesta y ahora se me ocurre otra. No había que lavarla porque ¿cómo se te ocurre a ti que ibas a volver a usar ese mismo vestido en otra ocasión? ¿Qué? No, señor. Y además, el que tenía tanto dinero para vestirse así como esta señora que está ahí, bueno, todas las señoras que están vestidas lujosísimamente, el que tenía tanto dinero así, no podía ser que se fuera al río a lavar la falda, no, tenía sirvientes. Exacto, Este, los sirvientes se encargaron. sí, pero es que de todas maneras, después ese vestido no se podía volver a usar, qué sé yo, en años. Con lo que critican ahora a las princesas, y a las actrices, ¿no? A las reinas, incluso a los hombres, que se ponen el mismo traje para ir a otra fiesta, un mes después, 3 meses después. Imagínate lo que criticaban en esa época. No, no, eso era inconcebible, era una cosa, era una verdadera esclavitud vestirse en esa época, no solo por lo pesado de los trajes y lo complicado que era ponérselo, que no se lo podía poner la persona que lo llevaba ella sola. Tenía siempre que tener ayudante. Y en el caso de las mujeres tenía que tener más de un ayudante, una ayudante. Los hombres también necesitaban ayudante, pero normalmente era uno solo. Siempre los hombres se han vestido más, de manera más sencilla. Eh, Menos de un minuto. qué lástima. Pero bueno, las mujeres tenían que ponerse la ropa así, aunque fueran para la playa, que no era costumbre ir a la playa. Una cosa que inventó la reina Victoria en el siglo XIX y al final del siglo XIX. Eh, y cómo iba la reina y cómo iban las mujeres en general de toda clase social a la playa, vestidas desde el cuello hasta los tobillos, totalmente cubiertas. En Inglaterra llegaron hasta el extremo de instalar baños, lo que podríamos llamar hoy baños públicos, ¿no? Eso que uno ve en las fiestas públicas, eh, como palafitos ya dentro del agua para que la muchacha pudiera salir de ahí sin que nadie la viera